Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar, vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 22 de febrero de este 2026, último domingo del mes de febrero. Impresionante, ¿no? Se nos fue ya en los 2 primeros meses del año. Pero bueno, aquí seguimos entendiendo y sabiendo que los tiempos hay que aprovecharlos, ¿no? Para todo hay un tiempo, dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Y vamos a entrar en el tiempo de la predicación, que es el tiempo más importante para el cual estamos aquí. Así es que voy a invitar a todos, hermanos, allí en el video también, que vayamos al libro de Mateo. Busquen sus Biblias, el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, mientras la iglesia lo busca, ahí en el video también recomendarles que tengan una Biblia a la mano, ¿no? Siempre es importante tener la palabra. Las espadas son para tenerlas a la mano, ¿no? Las flechas son para lanzarlas, pero las espadas hay que tenerlas ahí cerquita de la mano para poder echar mano de ella, ¿no? Amén, hermanos. Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 28 en adelante, ¿no? ¿Qué dice el título antes del 25? Venid a mí y descansad, ¿no? Pero vamos a leer desde el 28, déjelo ahí marcadito porque después vamos a retomar eso. Mateo 11, 28 dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer. Una porción pequeña, pero suficiente para que podamos meditar en ella, para que podamos entender la intencionalidad tuya al dejárnosla, Señor. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias por todo lugar donde se predica tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia, una bendición especial para cada uno de ustedes que conforman el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos y todo lo que hagamos lo ponemos delante de ti, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya estamos listos. Vamos a concentrarnos, ¿no? O sea, recordarles nada más a todos, a usted en el video, aquí en la iglesia, que pues nosotros somos una iglesia que tratamos de movernos por principios, ¿no? Acuérdense que hay dos formas de caminar. Uno se puede caminar por principios, uno puede caminar por sentimientos, ¿no? Lo cual no es recomendable porque los sentimientos provienen de las emociones y las emociones son cambiantes, entonces cambian, ¿no? Los principios, si usted los mantiene tal cual, son inmutables, ¿no? La Biblia está llena de principios, de preceptos, de normas, ¿no? Entonces, y también los principios nos ayudan, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy agitados. Les acababa de decir ahorita que ya hoy es el último domingo de febrero, ¿no? O sea, se nos fueron ya 2 meses. El tiempo pareciera que se va más rápido que antes. No es que algunas personas dicen, pastor, se está dando cumplimiento a aquello que está escrito en la palabra, de que los días serán acortados. No, los días siguen durando 24 horas, ¿no? Y cada hora sigue durando 60 minutos y cada minuto 60 segundos. O sea, lo que pasa es que uno siente que el tiempo se acorta. ¿En qué sentido? En que los tiempos que estamos viviendo son ¿qué? Agitados, son acelerados, básicamente, ¿no? Y entonces en una vida tan apresurada como la que llevamos, pues es inevitable que uno ¿qué? Cuando uno lleva una vida agitada y acelerada y haciendo una cantidad de cosas, es inevitable que uno tarde o temprano termine por cansarse, ¿cierto? Cansarse. O sea, por eso acabamos de leer ahorita y decía que el Señor decía, vengan a mí, ¿quiénes? Los que estén cargados y cansados, y yo les voy a hacer descansar. Entonces, eso del cansancio es inevitable, ¿no? Hay muchas cosas que lo pueden cansar a uno, ¿no? O sea, imagina, cualquiera podría decir, pastor, apenas llevamos 2 meses del año y ya estoy cansado. Y hay gente que sí, ¿no? Puede ser, el camino que uno recorre, hay gente que está lidiando con un matrimonio bien complicado, todas esas cosas cansan. Algunas personas se cansan de luchar con sus hijos y por sus hijos. Hay gente que se cansa. Amén o no, nadie dice que no, pero el que cansa, cansa, ¿no? La situación económica, ¿cansa o no cansa?
Bueno, si es mala, ¿no? Porque si es buena, no cansa. Pero de todas formas, la situación económica es algo que desgasta. Si hay algo que desgasta a una familia, es la parte económica, ¿no? Bueno, y no solamente la familia, en general, los negocios y todo eso. Se cansa uno, obviamente, del trabajo. Hay gente que se cansa del trabajo, ¿no? Hay gente que no sale a buscar trabajo porque dice, ¿y por qué no sales a buscar trabajo? Dice, ¿y qué tal que lo encuentre? Imagínate, hay gente que se cansa de eso, ¿no? Entonces hay gente que se cansa por una enfermedad, ¿no? ¿Cuánta gente no hay lidiando con enfermedades que desgastan, ¿no? Si hay algo que lo desgasta a uno es que una enfermedad, ¿no? Es algo que merma fuerza. Entonces, hermanos, hay una cantidad de cosas que a uno lo pueden cansar. ¿Amén o no? ¿Cierto que sí? Ahora sí el pastor y es que hay problema de que uno se canse. No, cansarse no es el problema. El problema es que uno trascienda. Acuerde que uno trascender es, ¿qué es trascender, Jorito? Subir un escalón, ¿cierto? Subir un escalón. Entonces uno dice, pastor, pero ¿qué hay de malo en subir un escalón? Bueno, es que si uno trasciende de cansarse, hay un nivel más arriba del cansancio. Fatiga, eso es cansarse. Acuérdate que hay un salmista que dijo, ¿por qué? No, antes de eso, ahorita. ¿Por qué qué? ¿Por qué te abates, alma mía? Entonces, ese es un nivel más arribita del cansancio, que es el abatimiento. O sea, estar abatido. Porque uno puede estar cansado, pero el hecho de que esté cansado no quiere decir que uno deje de luchar. ¿Cierto? ¿No? Simplemente que uno necesita, ¿qué cosa? Descansar. Pero el problema del abatimiento ahí sí ya es un problema, porque una persona abatida es precisamente una persona que no solamente ha perdido el ánimo, la fuerza, la energía, sino que ya ha comenzado a pensar que no vale la pena luchar. Esa es una persona abatida ya, ¿no? Entonces no podemos esperar a caer en ese nivel, ¿no? O sea, comienza a sentir que ya no tiene fuerzas. O sea, porque cuando uno está cansado, uno sabe que las fuerzas le faltan, pero uno, precisamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando las fuerzas le faltan? ¿Ah? Cuando uno siente que, acuérdense el ejemplo que siempre les pongo, de que uno levanta 10 kilos, y entonces yo digo, entonces si yo quiero levantar más peso, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme, ¿no? Entonces cuando las fuerzas normales le faltan a uno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Esforzarse. ¿Qué es esforzarse? Sacar fuerzas de donde uno no tiene. Hay un animal, hermanos, no está aquí, mentira, hay un animal que entre más cansado y más agobiado y más acorralado está, más fuerza saca. ¿Cómo se llama ese animal? El búfalo, ¿no? El búfalo. El búfalo tiene esa característica, que entre más está llevado, está acorralado, está angustiado, multiplica las fuerzas. Por eso es que el Señor dice que Él va a multiplicar nuestras fuerzas, ¿como quién? Como las del búfalo. Amén, hermanos. Entonces, pues hay tantas cosas que realmente uno hace que uno realmente se sienta cansado. El problema, como les decía, es que ya cuando uno está abatido siente que ya no tiene fuerzas, que ya no vale seguir luchando como nada, ¿no? O sea, que no vale la pena, ya se entregan al abandono y ya dejan de luchar por un matrimonio, por un trabajo, por tantas cosas, ¿no? O sea, y yo no sé, hermanos, vea, yo no sé si se acuerdan alguna vez que hablamos aquí de los valientes de Babilonia. No sé si se acuerdan o no. Babilonia, cuando uno lee o habla o escucha de Babilonia, Babilonia representa ¿qué? Todo lo que no es de Dios, ¿cierto que no? Babilonia representa todo lo que no es de Dios. Amén. Entonces, en Jeremías, no lo busquen, nada más lo voy a leer, nada más porque ni siquiera lo tenía en la prédica, sino que me vino ahora que estaba en la alabanza. Dice la palabra del Señor, Jeremías 51:30, dice, los valientes de Babilonia, entonces ya estamos hablando, cuando habla de los valientes de Babilonia, estamos hablando de un tipo de valientes que no son los valientes de quién? De Dios, ¿cierto? No son los valientes de Dios, porque son los valientes de quién? De Babilonia, ¿cierto que sí? Acuérdense que Babilonia y Dios, nada que ver. Entonces, los valientes de Babilonia, que habla ahí, entonces uno dice, pero ¿cómo pueden haber valientes de Babilonia? Sí, lo que pasa es que la Biblia dice que esos valientes tienen unas características. Dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear. No, pues uno dice, qué valientes, ¿no? Entonces, como esos son los que no son de Dios, entonces los valientes de Dios, ¿qué los caracterizan? ¿Qué lo caracteriza a los valientes de Dios? Que sí pelean, nunca dejan de pelear. Pero estos valientes de Babilonia, dice, dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas. Ya, claro, ya dejaron de pelear y se encerraron en lo suyo, ¿no? Hay gente que deja de pelear, por ejemplo, deja ya de luchar por un matrimonio y se encierra más bien ¿en qué? En su ego, en su orgullo, en su egoísmo, en su falta de ánimo, en tantas cosas. Se encierran en su fortaleza y dice que les faltaron las fuerzas. Entonces a los valientes de Babilonia
¿Por qué dejaron de pelear? Porque les faltaron las fuerzas, ¿no? Los valientes de Dios, ¿por qué nunca dejamos de pelear? Porque nunca nos deberían faltar las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando menos fuerzas tenemos, el Señor, ¿qué cosa? Nos las multiplica como ¿quién? Como el búfalo. Amén, hermanos. Entonces, le faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Ahora sí, era pastor, esa parte yo la he leído y no me convence, me parece muy machista. Que dice, ¿cómo es que los valientes de Babilonia se encerraron y entonces se volvieron como mujeres encendidas en su casa roto? Eso quiere decir que las mujeres, ¿qué? ¿Las mujeres no peleamos o qué, pastor? ¿Me entiende? ¿Alguna feminista aquí que podría decir eso, cierto? No, no quiere decir eso, sino que en esos tiempos, hermanos, ¿cuál era la característica? ¿Qué era lo normal? ¿Quiénes son los que tenían que salir a pelear? Los hombres. ¿Y quiénes se quedaban en sus casas cuidando todo? ¿Quiénes? Las mujeres. Y no es que fuera machista, sino que eso es cultura. Entonces estos, en vez de estar peleando, más bien vinieron y se encerraron en sus casas como ¿qué? Como mujeres. ¿Me entiende? No es que sea... Por eso es que son versículos que toman para decir que Dios es machista. Dios no es machista. Además, si hay algo de alta estima para Dios, ¿qué es? La mujer. Amén, hermanos. Pero bueno, quería nada más traer eso de estos valientes de Babilonia, que hay algo que los caracterizó a ellos y es que se quedaron sin fuerzas y por eso dejaron de pelear y por eso se encerraron en sus propias fortalezas, que es lo mismo cuando el Señor alguna vez dijo, esta gente, muy al estilo de los valientes de Babilonia, me dejaron a mí y más bien que yo que soy fuente de agua viva y se construyeron para ellos, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen nada, es decir, se encerraron en sus propias fortalezas en vez de seguir peleando, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa es la característica de una persona abatida, una persona que ya deja de luchar, que ya deja de pelear, que siente que ya no vale la pena, ¿no? Entonces yo espero que a medida que vayamos avanzando usted diga, no, pastor, no, jamás yo quiero ser así. Pero a veces, acuérdese que el último que se da cuenta que es una persona abatida, ¿quién es? El que está en abatimiento, ¿eh? Porque uno dice, no, yo jamás. Eso es como el orgulloso, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Acuérdate que turbarse tiene que ver con turbulencia, ¿no? ¿Han visto cuando en los aviones hay turbulencia? Cuando hay turbulencia no hay ¿qué? No hay estabilidad, o sea, uno no sabe lo que va a pasar, cualquiera se puede caer, se tropezar. Entonces, no te turbes, es decir, no te angusties dentro de mí. ¿Y cuál fue la receta que el salmista le dice al alma? Porque cuando el salmista le está hablando al alma, ¿a quién le está hablando? A él mismo, ¿no? Porque nosotros, ¿qué cosa? Somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma. El alma es lo que somos. Entonces, cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿A quién está hablando? Pues a él mismo, ¿no? Se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates y te turbas? Y la receta que él dio, ¿cuál fue? ¿De acuerdo? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que una persona está abatida? Mateo 12:24 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una persona se sabe que está abatida por la forma en la que habla, se expresa, actúa, ¿no? Uno dice, uy, esa persona sí está abatida, ¿no? Ya dejó de pelear, ya dejó de luchar, tiene un lenguaje de derrota. ¿Me entiendes? O sea, sin haber peleado ya entregó las armas, se rindió. Amén, hermanos. Entonces, ahí se sabe, ¿no? Y se acuerdan de cuántas veces he contado esa historia del balón de fútbol, ¿no? Bueno, la gente, pero no importa, la voy a contar una vez más rápidamente, ¿no? Acuérdense que una vez les conté que yo estaba jugando con mi hijo fútbol y yo tenía dos balones, uno que se veía muy bien, los dos estaban inflados, uno se veía muy bien y el otro tenía un huevo, ¿no? Tenía un huevo ahí, entonces, obviamente, ¿cuál lo usamos nosotros? Que se veía bien y el otro lo dejamos ¿de qué? De reserva por si acaso, ¿no? Pues el caso es que jugando el que se veía bien, ¡pum! Explotó. Explotó. Y entonces nos tocó seguir jugando con el otro, ¿no? Ahora, rápidamente, ¿eso qué quiere decir, hermano? Que el hecho de que las cosas se vean bien, no quiere decir que estén bien. Hay gente que guarda dentro de sí, ¿qué cosa? Muchas cosas. Y cuando las cosas no se sacan, se terminan ¿por qué? Por explotar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, no se abata, hermanos, no se canse, no deje de luchar, no deje que las cosas se acumulen ahí, básicamente, ¿no? Al final, acuérdense que hay que liberar la tensión, por eso el Señor dice, ¡hey, todos los que estén cargados! ¿Cuántas personas cargadas no habrán? Muchas, pero todos los que estén cargados, vengan, la invitación es para todos. Ahorita vamos a desarrollar esa invitación como tal, ¿no?
Pero bueno, la clave, como dijo el salmista, es esperar en Dios. O como dijo Isaías, ¿no? Y que ahorita lo leyó Angie, que ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? ¿Qué dijo Isaías? Hey, por qué la clave es esperar en Dios? ¿Por qué la clave? El salmista ya lo dijo, no te abatas, espera en Dios. Y Isaías lo confirma. ¿Por qué la clave es esperar en Dios? ¿Por qué? Eso, ahorita, menos mal que viniste. Pues ya no te fijes en la primera fila y no en la segunda. Porque los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Dice que levantarán vuelo, ¿como qué? Como el águila. ¿Se acuerdan también que les conté a qué se refiere eso de levantar vuelo como el águila? ¿Se acuerdan? Que todos los animales cuando ven venir una tormenta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que primero que hacen? Buscar refugio, ¿no? Ir a buscar una cueva, lo que sea, para protegerse de la tormenta. ¿Qué es lo que hace el águila? No, el águila sigue en dirección a la tormenta y cuando se encuentra con ella, ¿qué es lo que hace? Levanta vuelo como el águila y se pone por encima de la tormenta hasta que ¿qué? Hasta que la pasa. Amén. Eso es lo que hay que hacer. No le huya a la tormenta, hermano. Levante su vuelo como el águila, póngase encima de la situación y supérela, que el Señor nos ha dado las herramientas para hacerlo. Amén. Pero la clave es esperar en Jehová. Ahora, esperar en Jehová, como decía Angie también, yo decía, Angie me está matando la predica. Esperar en Jehová no es sentarse a que le caigan a uno todas las cosas del cielo. Es que yo soy una persona de fe, ¿por qué? Estoy esperando que Dios haga su obra. ¡Wow! ¿Y cuándo la va a hacer? En el tiempo de Dios. ¡Wow! ¿Y usted sabe cuándo es el tiempo de Dios? ¿Y usted sabe cuál es la hora de Dios? No, pero estoy esperando. ¿Me entiende? Hay gente que cree que esa es la superfe. No, el tiempo de Dios, ¿cuándo es? Ahora. ¿Y cuándo uno está en el tiempo de Dios? Cuando nuestra vida reposa en sus manos, cuando Él tiene el control. Amén. Y entonces, ser una persona de fe no es eso. Ser una persona de fe es conocer a la persona de Cristo, conocer al Señor. Amén, hermanos. Autor y consumador de la fe. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces usted dirá, pastor, entonces usted está queriendo decir que el cristiano no se cansa, no se puede cansar, o sea, no se vale cansarse. Claro que sí. ¿Sabe quién se cansó? ¿Quién se cansó del camino? Esta prédica se llama cansado del camino, pero ¿quién estaba cansado del camino y se sentó? No, alguien. No, también Elías se cansó. Pero la palabra dice que esta persona cansado del camino se sentó. Jesús, ¿cuándo? Cuando se fue a ver con quién. Con la samaritana, ¿se acuerdan? Se fue a ver con la samaritana, entonces dice que él sí estaba cansado y se sentó. ¿De dónde se sentó? ¿Al lado de un qué? De un pozo, ¿se acuerdan? Pues el dice, pastor, y si uno no sabe eso, me voy a perder. No, pero es bueno. Bueno, que sepamos la historia, por lo menos. El Señor se cansó, hermanos. Entonces, no es que cansarse sea malo. Amén. Lo que pasa es que hay que identificar el cansancio. Porque el cansancio, hermanos, tiene varias connotaciones. Acuérdese lo que les he dicho varias veces. Cuando usted lea la palabra, usted busque sinónimos, busque diferentes definiciones para que usted la ubique en el contexto como tal. El cansarse tiene varias connotaciones. Por ejemplo, una definición de cansancio es cuando uno que le causa cansancio a una persona, por ejemplo, la fatiga, el agotamiento, cuando uno está molido. ¿Se acuerdan que uno dice, uy, estoy molido, estoy cansado, rendido, desfallece, está extenuado? Todo es ese cansancio que tiene que ver más que todo con un cansancio físico, ¿no? Aunque alguno también puede ser mental. Pero hay otro tipo de cansancio también. Y es cuando uno hace que disminuya el interés en alguien o cuando uno enfada o molesta a alguien. ¿Recuerden? Que uno dice, uy, es que esta persona me tiene cansado. Pero es un cansancio diferente, ¿me entiende? No es que estoy agotado y estoy sin fuerza, no, es que no lo soporto ya, me tiene cansado. Entonces, ese cansancio es otra connotación, hermano. Es como molestar, hartar, importunar, aburrir, fastidiar, hastiar, jorobar, enojar, incomodar. Ese es otro tipo de cansancio. Por eso es que hay un versículo que dice, hermanos, que en los postreros tiempos la gente no va a soportar la sana doctrina. Si cambiamos ese soportar por cansancio, entonces es que dijimos que en los tiempos posteriores la gente, ¿qué cosa? Se va a cansar de la sana doctrina. Ahora, ¿ustedes no creen que hay gente que está cansada de la sana doctrina? Que ya no quieren escuchar sana doctrina, que quieren escuchar nuevas revelaciones. Como le decían, al mejor estilo que le decían a los profetas de la otra vez, háblenos palabras, ¿qué cosa? Halagüeñas. No importa que sean mentiras, pero que sean halagüeñas, que sean lisonjas al oído. Y le decían a Moisés, Moisés, no nos hables tú. Digo, no nos hable Dios, háblanos tú. Es que tú hablas más bonito, pero que no nos hable Dios. Entonces la gente se cansa de la sana doctrina. Por eso las iglesias que son de sana doctrina son iglesias que se caracterizan ¿por qué? Por ser pequeñas, ¿no?
La mayoría, yo no me atrevería a decir que todas, pero la gran mayoría de las mega iglesias no son iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que ya no quiere escuchar sana doctrina, quiere escuchar la prosperidad y las ventanas de los cielos se abrieron y bueno, saca el campeón que hay en ti, una cantidad de cosas que es lo que la gente quiere oír, pero no es sana doctrina porque no es el evangelio de Cristo, que venden los milagros, pague por un milagro y el Señor se lo va a dar, que le ponen hora y fecha a los milagros, milagros este viernes de 7 a 8, llegue a tiempo porque se pierde el milagro. Cuando ¿quién dice que los milagros de Dios tienen tiempo? Porque eso ocurre en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no se mide cronológicamente. El tiempo de Dios es el tiempo en el que Él tiene el control y puede ocurrir en cualquier momento. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, el estar cansado, aunque no es malo, es peligroso. Porque un estado de ánimo cansado lo puede llevar a uno a tomar decisiones equivocadas. Amén, hermanos. Y hay un ejemplo que está en Génesis. Bueno, si quiere vayamos todos al libro de Génesis, pues, porque se lo encuentran fácil. Si alguien no sabe, no lo encuentra, me avisa. Génesis capítulo 25. Hay una historia ahí entre dos hermanos, ¿no? Génesis 25, antes del versículo 27, hay una historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. ¿Acuerdan? ¿Acuerdan de Esaú y Jacob? Esaú era el hermano mayor de Jacob, ¿acuerdan? Dice la palabra ahí en Génesis 25, 27, dice que y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo. ¿Cómo venía él del campo? Cansado, ¿no? Venía como cansado, dice ahí. Entonces él le dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá esta primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces mire la mala decisión que tomó Esaú, ¿no? Vendió su primogenitura porque estaba, ¿cómo estaba él? Cansado, ¿no? Estaba cansado. Y cuando uno está cansado, uno siente que le va a pasar lo peor en la vida, ¿no? Que se va a morir y todo eso, ¿no? Ahora, la primogenitura era algo bien importante, ¿no? Era la bendición que el padre daba ¿a quién? A su hijo mayor, básicamente, con el cual se convertía prácticamente que en patriarca, ¿no? Una vez que el papá no estuviera, ¿no? Heredaba no solamente bienes materiales, sino que heredaba la bendición del papá. Entonces era algo bien importante. Entonces uno diría, pastor, ¿y por qué Esaú, si es tan importante la primogenitura, por qué la menospreció? ¿Acuerdan lo que es menospreciar, no? ¿Qué es menospreciar? Quitarle precio a algo, ¿no? O sea, menospreciar algo es quitarle precio, ¿no? O sea, darle un valor por debajo de lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué menospreció eso? Precisamente por lo que hablamos ahora, ¿no? Ese cansancio que él tenía lo llevó a pensar que se iba a morir, al final ni se murió, pero la vendió a la primogenitura. Entonces, ¿cuántos cristianos, hermanos, y hasta nosotros mismos, en un estado de cansancio y todo eso, hemos dejado a un lado, hemos menospreciado ciertos privilegios que tenemos, no solamente de ser hijos de Dios, sino responsabilidades que el mismo Dios ha entregado en nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas, por estar cansadas emocionalmente o espiritualmente o hasta físicamente, cuántas personas no abandonan las iglesias? No dejan de congregarse, no se van, no menosprecian a sus familias, sus matrimonios, como lo hablábamos ahora, sus empleos, o sea... Bueno, yo me puedo contar ahí, yo alguna vez llevaba 10 años en una empresa y estaba tan cansado que decidí irme, ¿no? Y después de 10 años de trabajar ahí no recibí nada de liquidación, ¿no? Pero bueno, el caso es que estaba cansado. Ahora sí dirá, pastor, ¿y eso fue una mala decisión? Pues no, a la larga no, porque después conseguí un empleo mejor. O sea, ¿me entienden? Entonces, ahora decir, pastor, entonces está aconsejando que nos vayamos. No, no, no. O sea, el tema es, lo que le estoy queriendo decir es que un estado de cansancio lo puede llevar a uno a menospreciar ciertas cosas que Dios ha puesto en la mano de uno. Tal vez a tomar decisiones equivocadas. Entonces, relájese, ¿no? Descanse, apacígüese, no se abata, como le decía el salmista y el profeta al alma, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, apliquemos esta enseñanza de Esaú básicamente
y pensemos básicamente que en el momento de un estado de cansancio, deje que las aguas vuelvan a su, recobre fuerzas y no tome decisiones bajo presión. Ahora, ¿cuáles son las causas que nos pueden llevar a un estado de cansancio, hermanos? Pues hay varias, ¿no? Vamos a volver otra vez allá donde estábamos, a Mateo capítulo 11. Hay varias causas que nos pueden llevar a tener un estado de cansancio. Primero, obviamente, el Señor está diciendo, todos los que estén cansados, ¿qué cosa? Vengan a mí, ¿no? Entonces, una de las causas por la cual podemos estar en un estado de cansancio físico, emocional, espiritual, puede ser que no estamos llevando o no nos estamos apoyando en el Señor para descargar esas cargas, ¿no? Descargar esas cargas, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que no necesita de eso. ¿Cuánta gente no vemos cargada en la calle, por más que usted le aconseje, busque las cosas del Señor? O sea, solo el Señor te puede dar esa paz, esa calma que Él sabe dar. ¿Cuánta gente aún sabiendo que el bien del hombre está en Dios, no recurre a Él? Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Entonces una de las razones puede ser esa. No estamos trayendo nuestras cargas al Señor. Estamos peleando solos una batalla que no es necesario que la peleemos solos. El Señor nos dice, yo estaré contigo. Pero es así, yo estaré contigo si tú quieres que yo esté contigo. Porque si tú no quieres que yo esté contigo, pues créeme que voy a estar con otra persona que sí crea, ¿no? Porque ese es el Dios que conocemos por medio de la palabra, ¿no? Una razón puede ser esa. Otra, hermanos, como dice Job 34:23, dice, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces, otra razón puede ser que estamos llevando cargas que no nos corresponde llevar. Esa puede ser una razón, y tal vez es la más repetitiva, ¿no? ¿Cuánta gente no está sobrecargada, está estresada y todo eso, porque están tratando de arreglarle la vida a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. A veces viviendo la vida de los hijos. Ahora sí, la pastora, uno no se puede preocupar por los hijos. Sí, pero no viva la vida de ellos. Deje que ellos vivan su vida, guíelos, aconséjelos. Eso es como, acuérdate que los hijos, ¿qué son? Dice la palabra que los hijos son. Sí, pero sí, herencia de Jehová. Bueno, por ahí mismo en ese versículo dice, ¿pero qué son? Saetas. Son saetas, ¿no? ¿Las saetas qué son? Flechas. Ahora que estamos hablando ahorita que les dije que la Biblia es la espada del Espíritu, como la Biblia es la espada y la espada uno la tiene que tener cerca de la mano para poder echar mano de ella. A mí no me sirve que alguien me aparezca y me diga, esto es un asalto. Y yo le diga, no, yo tengo una buena espada. ¿Dónde está? En la casa. No, no, entrégame todo, ¿no? No, la espada la tiene que tener uno a la mano para poder pelear la buena batalla, ¿no? En cambio, los hijos son saetas, los hijos son flechas. ¿Y las flechas qué hace uno con las flechas? Las lanza. Las flechas son para lanzarlas. Amén. Pero eso sí, un buen arquero, no estoy hablando de Keylor Navas, ¿no? El arquero es el que tira flechas, ¿no? Un buen arquero antes de tirar una flecha, ¿qué hace? Fija dónde la quiere tirar, ¿no? Porque no la tira a donde caiga, ¿no? No, sabe dónde tirarla. Igual con los hijos. Los hijos son saetas que nosotros tenemos que lanzarlos, pero no hay que tirarlos a la aventura, ¿no? Hay que guiarlos, hay que aconsejarlos. Ahorita estábamos orando por los chicos y uno da consejos a los que son más grandes, uno le da consejos a los padres, porque hay que direccionar, hay que dirigir, pero los hijos son saetas que tienen que ser, ¿qué cosa? Lanzadas, ¿no? Entonces muchas veces estamos llevando cargas que no nos corresponde llevar, hermanos. Acuérdense, Dios no nos va a poner a nosotros una carga más pesada de la que nosotros podamos resistir. Amén. Y por eso dice también un versículo, ¡hey! Que cada uno, ¿qué? Que cada uno lleve su propia carga, ¿no? O sea, no nos recarguemos de más, ¿no? Hay gente que es buena para recargarse, ¿eh? Entonces, cada uno que lleve, ¿qué cosa? Su propia carga. Tenemos que aprender, hermanos, a decir que no a muchas cosas. Hay gente que no sabe decir que no. A todo dice sí, después se agobia y está súper recargado, ¿no? Entonces, no comprometamos más de la capacidad que tenemos. No estamos llamados a lo imposible. No se comprometa con cosas que usted sabe que no va a poder cumplir. Si usted no se compromete, no hay problema. El problema es que usted se compromete y no cumpla. Ahí sí hay un problema, ¿no? Amén, hermanos. Otra causa, Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar, ¿no? Hay gente que se compromete ministerialmente, ya es cosa de cuando habla de votos de consagración, ya es compromisos ya ministeriales, ¿no? O de servicio. Se carga demasiado. Yo he visto, a mí sí me ha tocado ver casos de gente que cuando viene a los pies de Cristo se meten a hacer de todo y se queman, porque no estamos llamados a lo imposible, a hacer más de la cuenta. Dosifique sus fuerzas,
¿Quién antes de hacer algo no se sienta a ver qué es lo que necesita, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Ahora usted dirá, pastor, pero es que usted alguna vez nos dijo a nosotros que uno debería meterse a servir en todo a ver para descubrir en qué es bueno. Bueno, pero cuando lo descubra, pues enfoque en eso, pero no pase toda su vida ensayando a ver en qué es bueno y resulta que se le fue su vida haciendo de todo un poco y al final no hizo nada. No, es bueno que al principio usted vea en qué es bueno y en qué Dios lo puede usar, pero después, ¿qué cosa? Vuélvase experto en esa, capacítese en eso, en lo que usted sabe que es bueno para que lo ponga al servicio de la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Entonces nos llenamos con tanta cosa, ¿no? Entonces vamos a meditar un poquito, ya con esta plataforma que les di, en esta invitación que el Señor está dándonos en Mateo 11, del 28 al 30, ¿no? Básicamente es una invitación, meditemos un poco en eso, ¿no? ¿Cuál es el contexto? O sea, acuérdese, cuando usted lea un pasaje de la Biblia, usted meta ese texto, ¿dónde? En el contexto, para que usted sepa y pueda escudriñarlo, ¿no? Porque parte de lo que es escudriñar es que usted entienda qué es lo que el Señor quiso decir con eso que escribió, a quién se lo dijo, para qué lo dijo y cómo lo puedo yo aplicar a mi vida, que es lo más importante, diría yo, ¿no? La palabra es importante, pero creo que la parte más importante de la palabra es que yo la pueda aplicar a mi vida, para que posteriormente la pueda, ¿qué? Vivir, ¿no? La pueda vivir y la pueda enseñar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de eso? Si ustedes se van unos versículos más atrás. Bueno, si quieren, eso está en el capítulo 11. ¿Qué título tiene el capítulo 11? Los mensajeros de Juan el Bautista, porque acuerden que Juan el Bautista mandó unos mensajeros ante el Señor, ¿no? A que le preguntaran qué. Que ellos llegaron allá ante el Señor y le dijo, es que, así parafraseando un poco, digo, es que Juan nos mandó. Y entonces nos dice que si usted es el que tenía que venir o no, o que si tenemos que seguir esperando, ¿qué? Ahora, ¿por qué había esa ansiedad? Porque la gente estaba ansiosa para que viniera ¿quién? El Mesías. ¿Y por qué estaban ansiosos de que viniera el Mesías? Porque estaban cansados. Estaban cansados. ¿Cansados de qué? Del yugo romano, ¿cierto que sí? Entonces, cuando uno está cansado de algo, uno se llena de ansiedad. Entonces, bueno, díganle que si él es el que tiene que venir o qué. Y entonces el Señor los devolvió y le digo, no, díganle a Juan que los cojos saltan y todo lo que dice ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, de ahí ya venía, vamos como armando la pintura, ¿no? Después, antes del versículo 20, ¿qué dice el título ahí? ¿Qué dice? Halle sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué es algo impenitente? Que no se ha arrepentido, algo impenitente. Entonces, ahí también el Señor está hablándole a la gente, le dice, y está hablando de unas ciudades ahí, donde esas ciudades tienen una particularidad. Él había hecho muchos milagros, y aún así eran ciudades impenitentes, no se arrepentían. Entonces, él compara a esas ciudades, las compara con otras ciudades paganas, como Tiro, como Sidón, e inclusive como Sodoma, ¿no? Y había un dolor particular en el Señor por Cafarnaún. ¿Por qué Cafarnaún? Era su ciudad. Entonces, a uno le pueden doler muchas ciudades, ¿cierto que sí? A uno le puede doler que lo desprecien en muchas ciudades, pero hay un dolor particular cuando la ciudad que lo desprecia a uno es que su propia ciudad, ¿cierto que sí? Aunque él ya haya dicho que él no era profeta en su tierra. Pero entonces viene toda esa serie de reclamos y todo ese asunto, como ese cansancio por ese deterioro espiritual como tal que venía ahí, ¿no? Entonces era como un clamor, ¿no? Algo muy doloroso. Entonces por eso llega ahí al versículo 25, después de estar hablando todo eso, de que la gente está cansada del yugo romano, que esperaban al Mesías, de que vean, por más cosas que se hacen, no se arrepienten. ¿Entienden? Entonces viene el Señor y dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, estoy leyendo el 25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Y entonces después viene la invitación de la que estamos hablando, y dice él, venid. Empieza con esa palabra, ¿no? Venid. Entonces cuando ya, solo parémonos ahí, porque acuérdense que esto es escudriñar, ¿no? Escudriñar es cuando usted agarra palabra por palabra o verso por verso y usted entiende, ¿no? Venid, dice el Señor. Venid. Cuando uno dice venid, eso es una ¿qué? Es una invitación, ¿cierto? Por eso es que la Biblia dice que muchos son los invitados, muchos son los llamados. Pero al final, ¿quiénes son los escogidos? Los que atienden la invitación, ¿no? Entonces, cuando él dice venid,
pues está esperando de la gente, ¿qué cosa? Una reacción, una respuesta, ¿no? Cuando uno está enfermo, ¿qué hace uno? ¿A quién busca? Uno tiene que ir al médico, ¿cierto que sí? Cuando uno está enfermo, uno tiene que ir al médico. Si uno tiene un problema, ¿qué debería hacer? Buscar ayuda, ¿cierto que sí? Buscar ayuda, ¿por qué? Acuérdense lo que es un problema. ¿Un problema qué es? Una situación que amerita una solución. Mientras no haya solución, el problema persiste. Entonces, cuando uno tiene un problema, uno tiene que ir a buscar ayuda. Entonces, cuando él dice venid, la gente se mueva, salga de su zona de confort, párese de ahí, camine, pero venga. Si es que quiere, pues. Por eso es que cuando hay otra invitación que él dijo, los que quieran venir en pos de mí, ojo, los que quieran venir en pos de mí, ¿qué tienen que hacer? Niéguese, tome su cruz, ¿y qué pasa? Sígame, sígame. Yo no voy a seguir a nadie, sígame. Entonces, cuando él dice venir, es una invitación. Entonces, acuérdense de las tres cosas que yo siempre les he dicho, ¿no? Que debería caracterizarlo a uno en su caminar cristiano. Recuerda que uno debe tener sinceridad, humildad y obediencia, ¿no? Sinceridad para reconocer que uno tiene ¿qué? Un problema. Humildad para pedir ayuda y obediencia para obedecer o para seguir el consejo de aquel que te quiere ayudar, ¿no? Hay gente que reconoce que tiene un problema, pide ayuda, pero cuando le dicen lo que tiene que hacer no lo hace. Entonces está fregado, hasta ahí llegó. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, cuando él dice venir, es decir, ustedes tienen un problema. ¿Cuál es el problema de la gente? Que están cansados y cargados. Entonces, vean, pero tienen que venir. Entonces dice venid como tal, ¿no? Entonces, obviamente hay gente que quiere la segunda parte de la invitación, hay gente que quiere que el Señor les dé descanso, pero no quieren venir a Él. ¿Entiende? Hay mucha gente que quiere los beneficios de la cruz, pero no quieren subirse en la cruz. Amén. Quieren que el Señor los tenga ahí, quieren tener todo, pero no, por ejemplo, la gente ya no quiere ni congregarse. Y aún así quieren disfrutar de los beneficios de la cruz. Ahora se dirá, pastor, ¿usted está queriendo decir también que si una persona no se congrega, entonces no puede ser hijo de Dios? Pues sí, amén. Pero solamente hay casos que son excusables. O sea, que uno esté en la montaña, que no haya un lugar. Es que, pastor, no tengo dónde congregarme. Bueno, no sé, o sea, yo creo que el remanente del Señor se mantiene. Tiene que haber un lugar. No hay iglesias perfectas, pero tiene que haber un lugar en el que uno pueda. Y si no lo hay, por lo menos que el Señor, si lo llega a uno a llamar a su presencia, uno llega a partir de aquí, que el Señor lo encuentre a uno, ¿qué? Buscándolo, por lo menos buscándolo. Pero hay gente que, pastor, es que no hay dónde congregarse. Pero no hacen ni el mínimo esfuerzo de buscarlo como tal. Entonces, pero él dice, venid a mí, hermanos. Y entonces ahí le voy a dar un martillazo. Recuerden que lo que es un martillazo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Acuerdan o no? ¿Acuerdan que una vez dijimos que la palabra es como un martillo, ¿no? Que el martillo es una herramienta de percusión. ¿Qué quiere decir percusión? Golpe repetido. Por eso es que los tambores son instrumentos de percusión, porque es pum, 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 pura repetición. El martillo es una herramienta de percusión. Y la palabra como un martillo. Entonces, cuando yo digo a ustedes que les voy a dar un martillazo, es que les voy a decir algo que ustedes ya han escuchado muchas veces. Un martillazo. ¿Que hemos escuchado de qué el cristianismo qué es? Es una relación y no es una. Es una relación y no es una religión, ¿cierto que sí? Amén, hermano. Pero la realidad, hay mucha gente que repite eso. El cristianismo es una relación, no es una religión. Pero la realidad para mucha gente que se dice cristiana es que su relación o su cristianismo ni siquiera llega a religión. Ni siquiera. Porque en la iglesia católica, hermanos, que es una religión, por lo menos la gente ¿qué? Por lo menos la gente va a misa. La mayoría de la gente que no aprende nada, pero por lo menos va. Ahora sí dice, pastor, ¿y usted por qué habla de eso? Porque yo fui 35 años católico. Amén. Y entonces, pero uno iba, aunque sea por religión uno iba. Pero acá en las toldas cristianas, ni siquiera el cristianismo llega a ser una religión, de que la gente por lo menos llegue a congregarse, ¿no? Y saben ustedes tristemente, hermanos, ahora sí dirá, pastor, ¿y por qué nos dice eso a nosotros si nosotros sí venimos? Bueno, es porque lo digo por el video, ¿no? Ahora, la realidad para mucha gente que se congrega en las iglesias, ¿sabe cuándo la gente se congrega en las iglesias? No todo, porque el remanente se mantiene, pero hay mucha gente que se congrega en las iglesias solamente cuando no tiene nada más que hacer un domingo. ¿Oye qué? O tienen un problema, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿Para la iglesia? Porque es que no hay más, no hay más planes, ¿no? Pero mientras salga algo adicional, eso siempre va a estar por encima de ir a la iglesia a congregarse. Ahora se dirá, pastor,
pero usted está queriendo decir que uno no puede ir a descansar, a ir a la playa y todo eso. Sí, pero dice la palabra que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Se puede, claro que se puede. Amén, hermanos. Entonces dice el Señor, venid, dice Él, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que hacer, atender eso, ¿no? Ahora, si usted decide atender la invitación de ir a Él, también tiene que ir bien, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicieron esa invitación a toda la gente porque un rey hizo una cena y nadie quiso ir? Y entonces nadie quería ir porque dijeron, no, es que me acabo de casar y tengo que ir a chinear a mi mujer. Así no dice, ¿no? No, es que me acabo de comprar una finquita, entonces tengo que ir a echarle un vistazo. No, es que, ¿me entiende? Tengo unos bueyes ahí, el trabajo. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Traigan a todo el que quiera porque la cena está servida y eso no se va a perder. Pero hubo una persona, ¿qué cosa? Que fue, pero que fue mal. No estaba vestido. Amén. Y entonces lo mandaron a matar, ¿de acuerdo? Entonces, si uno decide ir a atender la invitación, hay que hacerlo bien. Y hay que cambiar ciertas cosas en uno, hermano. Dice Mateo 6:33 que uno tiene que buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, si decimos ir o atender esa invitación, tenemos que reordenar nuestras prioridades, hermano. Tenemos que cambiar nuestras prioridades, ¿no? Muchas veces la gente está cansada porque precisamente sus prioridades no reposan en Dios, reposan en otras cosas, hermanos. Hay otras cosas que han ocupado ese lugar que Dios debería ocupar, compromisos, negocios y todo eso, que insisto, no es que esté mal. Cuando yo les decía ahorita de la gente que se ha construido cisternas rotas, el problema no es una cisterna, el problema es que esas cisternas reemplazaron al Dios que sí daba, era una fuente inagotable, ¿no? Entonces no hay problema, las cosas que nosotros tenemos que atender en este sistema. Cada uno tiene su negocio, su trabajo, su familia, cosas que son importantísimas, pero dice la Biblia que esas cosas son ¿qué? No, pero que uno debe buscar primero el reino de Dios porque esas cosas son añadiduras, hermano. La familia de uno es una añadidura, pero hay gente que las pone por primero en su relación con el Señor. Entonces hay que redefinir nuestras prioridades si es que decidimos ir a Él. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿ah? Todos los días, no solamente los domingos, Y por eso es que hay mucha gente cansada, hermano, y agotada. ¿Por qué? Porque su relación con Dios es dominguera. Gracias, ahorita. A veces ni eso, sí, pero digamos que es dominguera. Las 2 horitas. Y a veces ni siquiera, yo alguna vez hice la estadística que cuando uno viene a la iglesia, solamente 2 horas, todos los domingos, uno le está dedicando al Señor. ¿Cuánto fue que dijimos una vez? Como el 1% del tiempo. A veces ni llega al 1%. O sea, es algo muy bajo, muy poco. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hay gente que no vuelve a tocar la Biblia entre semana, no vuelven a leer la palabra, no, reúnanse con sus hijos, exploren versículos, pónganles tareas, es algo que hay que implementar en los hogares, ¿no? O sea, el Señor dice, yo estaré contigo, ¿qué cosa? Todos los días. O sea que de parte de Él no hay problema. Entonces, tenemos que reordenar eso, hermanos, la religiosidad hay que quitarla, no tomar nuestra relación con el Señor como una religión, sino que realmente sea una relación. Y acuérdense que en toda relación tiene que haber contacto, tiene que haber comunicación, tiene que haber reciprocidad, fidelidad, tiene que haber de todo. Amén, hermanos. 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, lo veíamos hace 8 días, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué pasa? Soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, ¿qué cosa? ¿Nuestra qué? Nuestra debilidad. Hay mucha gente que no la reconoce. Hay mucha gente que le gana el orgullo, le gana la soberbia como tal. Entonces, si hay algo que tenemos que reordenar y caminar es en pos de ser humildes. La humildad, ser personas con las cuales se pueda trabajar, se les pueda enseñar, se les pueda instruir. Amén, hermanos. Hay mucha gente que se agobia, se cansa, se agota, precisamente por esa falta de humildad, porque están tan elevados en su ego, en su orgullo, que eso los desgasta. Eso si hay algo que desgasta es eso, ¿no? Se cargan. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, ¿no? Entonces, si hay algo que cansa en esta vida, hermanos, es una vida de mundanalidad. Amén.
Mucha mundanalidad a veces hay, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, pero eso es afuera. No, dentro de la iglesia también. Hay mucha gente que ha salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos, ¿no? Siguen coqueteando con las cosas del mundo, siguen poniendo su fe y ciertas cosas en cosas que son de este mundo, que son temporales, son pasajeras, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuánta gente, ahora sí la pasó, pero eso ya no sería un cristiano, pero hay gente que dice, es que, ¿y por qué bebes? ¿Y yo bebo para qué? Para olvidar, ¿cierto que sí? ¿Cuándo olvidan? Cuando están borrachos, pero al otro día lo que pasa es que se acuerdan de todo y con goma, peor todavía, ¿no? Entonces hay gente que pone su esperanza en ciertas cosas mundanas, ¿no? Entonces esas cosas cansan, porque eso es pasajero, eso es como un placebo, son pañitos de agua tibia, como alguna vez los hablamos, ¿no? Placeres de la carne como tal, ¿no? Entonces, si ven, cuando el Señor dice, venid, vea, pero vamos a ver esa palabrita, es una invitación, ¿está bien? Pero si usted decide atenderla, hay cosas que usted tiene que llegar de una manera correcta ya. Hay cosas que tiene que reordenar en su vida. Ya lo hablamos aquí, prioridades, deje su religiosidad, sea una persona humilde, deshágase de su relación con las cosas mundanas, o sea, santifique a Dios en su mente, ¿no? Amén, hermanos. Y después dice, ¿para quién es la invitación? ¿Para quién es la invitación? Dice, venir a mí, ¿quiénes? Todos, todos, ¿no? O sea, no es que está diciendo que es una invitación para la iglesia. No, es una invitación ¿para quién? Para todos, pero para todos los que estén, ¿qué? Cargados. Porque alguien puede decir, pastor, pero yo no me siento ni cargado, ni agobiado, ni nada, entonces esa invitación no es para mí. Bueno, porque es que el Señor está diciendo, vengan a mí los que estén cargados, que yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Si usted no está cargado ni agobiado, yo asumo que usted es una persona que está, ¿qué? Descansada. Usted está gozando del reposo de Dios. Amén. Ahora, si usted dice que no está cargado ni agobiado, pero siente que no tiene fuerzas, no, hombre, devuélvase. Usted está cansado y agobiado. Venga el Señor. Porque así es, ¿no? Entonces, es una invitación para todos, hermanos. Ya sea que usted esté cargado, sobrecargado, que usted lleve sobre sus hombros el peso del pecado, pues si hay algo que cansa, la vida del pecador es dura, dice la palabra, ¿no? No hay paz para quién, para el impío, ¿no? Entonces, si es por el pecado, venga Cristo, venga el Señor, y Él lo va a hacer descansar. Amén. No es que se le van a ir sus problemas, porque los problemas necesitan soluciones y la mayoría de las soluciones las tiene que dar ¿quién? Cada uno. Cada uno. Las cosas que no estén, que la solución no esté en nuestras manos, sí las podemos, ¿qué? Dejar en las manos del Señor. Pero si usted se pone a hacer un balance de sus problemas o las cosas que usted debería solucionar, usted se va a dar cuenta que muchas de esas cosas son decisiones que usted no ha tomado todavía. Y que sabe que debería tomar y que puede tomar. Amén. Entonces, la invitación es para todos y es que eso. Ahora, si usted tiene una carga espiritual porque está desgastado, agobiado, al mejor estilo de quién. Hay un personaje que llegó un momento en que se cansó y no era que estuviera en pecado, sino que sentía que lo que estaba haciendo no, como que no funcionaba, como que no estaba sirviendo de la mejor manera y decía, no hombre, yo ya no voy a volver a hablar. Jeremías, ¿se acuerda de Jeremías? Estaba agobiado, estaba cansado y decía, no hombre, yo ya no vuelvo a hablar, pero es que no puedo, es que es más fuerte que mí, o que yo, más fuerte que yo, ¿no? Y entonces, porque él me ha seducido, y entonces el Señor obviamente no le dijo, arrepiéntete, pecador, no, le dijo, ven a mí otra vez, o sea, ven a mí, yo te voy a sanar y vas a volver a hacer lo que tú sabes que eres, vas a estar delante de mí, vas a ser mi boca, te voy a hacer un muro fortificado, todo eso, amén. Pero todo parte de una decisión, ¿cuál? Venid a mí. Entonces dice él, todos los que estén cansados y cargados, ¿no? Y si usted está con el peso del pecado, ¿qué dice Hebreos? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso sí, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces dice el 28 eso, ¿no? Venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo les haré, ¿qué cosa? Descansar. Después dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Entonces el yugo es todo un tema. ¿Acuerdan lo que es un yugo, no? Un yugo es una pieza de madera, ¿se acuerdan? Larga, con dos arcos ahí, en el cual aquí ponían ¿qué cosa? Un animal. Y aquí ponían ¿qué cosa? Otro animal, ¿cierto que sí? Entonces dos animales
unidos por una estructura de madera, ¿no? Entonces, básicamente la ley de Moisés acuérdense que la ley de Dios era muy, muy fina, ¿no? Entonces decía que si uno iba a enyugar dos animales, preferiblemente que fueran dos animales que iguales, ¿no? O sea, iguales. De hecho, eso está, lo que les gusta buscar en Deuteronomio 20:10, dice, la ley dice, no ararás con buey y con asno juntamente. No pongas un buey y un asno, ¿no? O sea, ¿que lo podría hacer uno? Claro que lo puede hacer, ¿no? Pero no lo recomienda. Por eso es que dice que yugo, ¿qué cosa? Yugo desigual no funciona. ¿Por qué? Porque cada uno va, ¿qué cosa? Va a tirar para su lado, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es que los dos, ¿qué? Jalen para el mismo lado, ¿no? Vayan para el mismo lado, ¿no? Entonces, obviamente está hablando de ese yugo, ¿no? Cuando habla de que eso, que la ley de Moisés dice no pongas un buey y un asno, es porque, hermanos, obviamente omitiendo el consejo de la palabra que dice que yugo desigual no funciona, hay gente que se mete en yugos desiguales. Y hay yugos en los cuales se mete la gente que no aportan para nada, hermanos, que más bien representan cargas y cosas y compromisos insanos, algo que no es sano, algo que es, ahorita le llaman, ¿cómo le llaman a eso? Tóxico. Esa es la palabra ahora de moda, ¿no? La Biblia dice insano, pero son yugos tóxicos, hermanos, que no nos permiten caminar en la misma dirección. Por eso la palabra dice, ¿caminarán juntos qué? ¿Dos si no se entienden? No caminarán juntos dos si no se entienden, porque mientras uno quiere ir para la derecha, otro quiere ir para la izquierda, ¿no? Entonces, hermanos, ese yugo que el Señor dice, llevad mi yugo, ¿no? Porque Él habla de su yugo. Porque acuérdense que en ese tiempo los fariseos insistían mucho en el yugo de la ley. ¿Cierto que sí? El yugo de la ley. Entonces ya hablaba mucho del yugo de la ley, el yugo de la ley que era entrar en yugo ¿con qué? Con el cumplimiento de la ley. Y entonces por eso el Señor viene y dice, mi yugo, mi yugo. No está hablando del yugo de la ley, ¿no? Está hablando de mi yugo. Básicamente, que el Señor obviamente tenía otra intencionalidad cuando Él hablaba de su yugo, ¿no? Que era, básicamente, no es que Él vino a abrogar la ley como tal, sino que Él vino a hacerla cumplir de una manera no impuesta, ¿no? Porque si hay algo que caracterizaba la ley de Moisés es que era ¿qué? Impuesta, a la fuerza, ¿no? Pero las cosas de Dios, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, no es que nos quieran imponer, porque si hay algo que tiene Dios, es que nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa? Libre albedrío, la capacidad de decidir. Cada uno tiene la libertad de decidir, pero cada uno es responsable de lo que decida, ¿no? Entonces, ya no es impuesto como tal, ¿no? Amén, hermanos. Vamos por ahí, ¿no? Entonces, definitivamente hay yugos que uno debería dejar, porque no nos llevan para ningún lado. Más bien, ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo nos garantizamos nosotros de que nosotros sí somos del mismo yugo del Señor? Porque usted dice que no se pueden poner dos que sean de diferentes tipos, especies, y el Señor dice, vengan y enyúguense conmigo. O sea, ¿cómo así que nosotros somos de la misma especie del Señor? O sea, al mismo nivel. ¿Cómo así? Bueno, dice la palabra que el que se une al Señor, uno es con Él. Amén. ¿Y Él nos hace qué cosa? Copartícipes de su naturaleza. Entonces, cuando usted está aquí con una naturaleza adánica, en un reino de pecado, de tinieblas, y usted decide entregarle su vida al Señor, en la cual entra en yugo con Él, usted es trasladado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, y Él lo hace a usted copartícipe de su naturaleza. Entonces, ya siendo copartícipe de su naturaleza, usted está habilitado ¿para qué? Para enyugarse con Él. Amén, hermanos. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Entonces, venid a mí, los que estén cansados, y lleven mi yugo sobre vosotros. Y después dice, y aprendan de mí. Entonces, hermano, ¿por qué dice aprendan de mí? Porque vean, generalmente cuando uno quería, que, bueno, uno no, porque a nosotros nos tocó esa época, pero en esa época, cuando la gente que tenía bueyes y todo eso, quería adiestrar a un buey joven, lo ponía con un buey que viejo, ¿cierto? Sí, un buey experimentado ya, que sabe dosificar su fuerza, porque los jóvenes siempre han sido lo mismo en cualquier especie que se le vea, ¿no? O sea, entonces un buey joven era impetuoso y que yo no sé qué, entonces lo enyugaban con otro veterano y entonces él lo llevaba ¿a qué? A su ritmo, ¿no? A su ritmo. Y entonces este joven tenía que, ¿qué cosa? Aprender del otro. Aprender. Como dice, lo llevaba aquí, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la vez pasada que estuvo el pastor Tío, los que estuvieron aquí?
que la agarró a David, lo agarró el cuello y que lo llevaba por aquí, que lo llevaba allá. ¿Me entiende? Así es. O sea, estar enyugado con el Señor, ¿no? Entonces implica que nosotros comencemos a caminar como Él caminó. Amén. Que empiece a ver en nosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Él. 1 Corintios 2:16, que nosotros tengamos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Amén. Actuar como Él actuó. Y que llegue un momento en que uno ya está tan enyugado que uno diga, wow, miras qué curioso. De estar con el yugo del Señor me he dado cuenta de que yo no soy el que vivo. ¿Sino quién? Sino Él. Él y el que vive en mí. Amén. Pero hay que entrar en yugo con Él. Y entonces, ¿qué nos invita Él a que nosotros aprendamos? Dice, aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde, ¿no? Manso y humilde. Ya hemos hablado varias veces de la mansedumbre, ¿no? Que no es lo mismo ser menso, ¿no? Una cosa es ser menso, otra cosa es ser manso. La mansedumbre, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Tener las fuerzas, ¿qué? Controladas, ¿no? Por eso es que cuando un caballo salvaje lo amansan, no es que él haya perdido sus fuerzas, sino que las tiene, ¿qué cosa? Bajo control, ¿no? Amén. Las tiene, eso es ser manso. El Señor era manso, no era menso. ¿Y humilde en qué sentido? El Señor, en el lado de Él, obviamente, Él tuvo la humildad de venir a aprender cosas. ¿Qué se les viene a la mente que el Señor aprendió acá cuando vino? ¿Qué aprendió el Señor? A ser obediente. Él aprendió a ser obediente. ¿Por qué? Porque él pues, es 100% Dios, ¿no? Pero Él aprendió a ser obediente. Humildad, ¿no? Siendo dueño de todo, se despojó de todo y se humilló a ser como nosotros. Amén. Entonces, humildad, ¿no? Pero también fue humilde en el sentido que a él enseñaba, le gustaba ¿qué? Enseñar, ¿no? Él le gustaba enseñar. De hecho, parte de la comisión que él nos dio a nosotros como iglesia es que nosotros vayamos y ¿qué? Y enseñemos lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, por eso él decía, aprendan de mí, que soy manso y ¿qué cosa? Y humilde de corazón, ¿no? Entonces, y podemos hacerlo, claro. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Acuérdense que Dios nos hace copartícipes de todo. Solo hay 3 atributos que Dios no nos comparte. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Nada más. De resto, somos copartícipes de su naturaleza. Somos de la misma especie, ¿no? Amén. Mansedumbre y humildad, básicamente, ¿no? Pero bueno, cuando dos animales se ponían en un yugo, no importa que fueran diferentes, si uno era joven y el otro ese, sí tenían que tener ciertas características que los animales tuvieran que, porque uno ponía a 2 bueyes en un yugo, ¿para qué? Sí, pero ¿para qué lo ponía uno en un yugo? ¿Para que hicieran qué? Para arar, ¿cierto? Para hacer o sea que a uno lo que le interesaba era tener 2 animales que tuvieran qué? Fuerza, que fueran vigorosos, ¿cierto que sí? Porque yo no voy a poner en un yugo un buey ahí ya todo enfermo ahí, porque ¿para qué? No, yo pongo animales vigorosos. Amén. Entonces, venir a enyugarse con el Señor también tiene ciertas características. Nosotros tenemos que ser personas que cosa, que tengamos esa fortaleza que nos da la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La que decía Pablo cuando decía, wow, es que es la potencia que actúa en mí. Amén. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le dio a la iglesia? Hey, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ¿van a recibir qué? Poder, van a recibir poder. O sea, cuando habla de poder es que la capacidad de hacer algo, ¿no? Capacidad de servirle a Él. Entonces uno tiene que, si uno se enyuga con el Señor, tiene que tener esa fortaleza, porque si uno no tiene eso, hermanos, no lo va a soportar, no va a soportar ese yugo. Por eso es que hay mucha gente que viene al Señor creyendo que está fortalecido en Él y se mete y se enyuga con Él y no aguantan. No duran nada. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir para un lugar al cual el Señor no los quiere llevar. No quieren caminar sus caminos, no quieren todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces dice el Señor ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces después viene la recompensa, porque en las cosas de Dios siempre hay recompensas. Amén. Dice, si ustedes hacen eso, ¿qué pasa? Hallaréis descanso para vuestras almas, que es a la larga lo que todos queremos, ¿no? Todos los que están cansados, amargados, cargados, atribulados, ¿qué es lo que uno anhela? Descanso para nuestras almas, ¿no? Que a la larga es descanso para quién. Si estamos buscando descanso para nuestras almas, a la larga estamos buscando descanso para quién. Pues para nosotros mismos, ¿no? Porque acuérdense que nosotros somos un alma, ¿no? Entonces, esa recompensa, hermanos, que es la misma que nos habla el Salmo 23, que todo el mundo se sabe.
Nadie dijo amén, pero yo espero que lo sepan. Que dice que en lugares de delicados pastos que me hará ¿qué? Descansar, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces ya habla del descanso ¿con qué? Con el reposo, ¿no? El reposo de Dios, un lugar de descanso, ¿no? Entonces, esa paz, ese reposo es el mismo que Job decía, vuelve ahora en amistad con Dios y entonces el Dios de paz, ¿qué cosa? Vendrá a tus tiendas, vendrá a tu vida, ¿no? Entonces, es eso. ¿Cuál es la única recomendación de tener ese reposo, esa paz, ese descanso, ese sosiego? Que uno vuelva en amistad con Él. Cuando Él dice, vengan a mí, vengan a mí. Y entonces van a tener descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. ¿Se acuerda ya en Jeremías también? Cuando el Señor le mandó a Jeremías a decirle a ese pueblo que estaba caminando mal, que le dijo, ¡hey, ustedes! ¿Se acuerdan? Les dijo, paraos en los caminos. ¿Se acuerdan? Que el pueblo iba mal. Paraos en los caminos, es decir, ¡hey, hagan una pausa! Párense en un momentico. Vayan ubicándose si ustedes van muy acelerados en un camino y digan, ¡hey, paraos en los caminos y mirad! Como quien dice, hagan una pausa y eso sí, analicen la situación, que fue la misma pausa que hizo ¿quién? Hubo una persona que estaba haciendo algo que lo tenía cansado, agobiado, y entonces esa persona tuvo que detenerse y mirar la situación en la que estaba y dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? El hijo pródigo, ¿se acuerda? Que él, después dice la palabra que volviendo en sí, dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo en mi casa estaría bien, o sea, en la casa de mi padre estaría mejor. Entonces le dije, hey, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas. Es decir, pregunten por lo que ustedes han recorrido. Vea, si todo el mundo debería hacer este examen, ¿no? De uno, en cualquier momento de la vida de uno detenerse un ratito, analizar la situación actual que uno está viviendo, si uno realmente está donde uno quisiera estar, o si uno está donde uno planeó estar. Y si uno no está donde uno quisiera estar, ¿por qué no estoy yo donde yo hubiera querido estar? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué malas decisiones tomé? Y entonces dice la palabra que hay que mirar la senda antigua, hay que mirar qué es lo que he recorrido, qué cosas he hecho que valgan la pena, que amerite repetirlas, qué cosas hice que no debería volver a hacer. Hay gente que mira hacia atrás y se da cuenta que hay cosas que no debería hacer, pero tristemente vuelve y las hace. Mire la senda antigua. Y si hay algo bueno en lo que tú veas hacia atrás, pues camine por ahí otra vez. Camine por ahí. Dice, mire la senda antigua, cuál será el buen camino y anden en él. Y entonces dice la palabra, y entonces hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. Porque siempre esa ha sido la promesa del Señor. Un pueblo que estaba cansado, atribulado, angustiado, porque estaba esclavizado por los egipcios, clamó al Señor y el Señor les prometió llevarlos ¿a dónde? A una tierra de descanso, de reposo, una tierra que les prometió. Ahora, el hecho de uno ir a buscar el reposo de Dios no quiere decir que uno no tenga que pelear, que esa fue una equivocación del pueblo de Dios, que cuando llegaron a la tierra prometida ya creyeron que la habían logrado y dice, lo logramos. No, hombre, ahí era donde empezaba la pelea. Hay que conquistar tierras. Por eso es que el libro de Jueces se trata de eso, un pueblo dando tumbos ahí. ¿Entiende? Porque se confiaron, bajaron la guardia, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor le prometió a la tierra prometida, una tierra ya que era una promesa de Él y todo ese asunto, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a uno, hermanos. Vea, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, ustedes no deben estar en su casa, pero todos los que estamos aquí, ahorita que lleguemos a nuestra casa, ¿qué siente uno? Es un lugar de descanso, uno se quita los zapatos, se pone una chancla, se pone una pantaloneta, se acuesta, abre la nevera. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar. Amén. Es lo nuestro, es nuestro lugar de reposo, de descanso. Amén, hermanos. Así es, ¿no? O sea, es el lugar donde uno se siente cómodo, ¿o no? Todo lo contrario cuando uno llega a una casa ajena que uno no sabe si entra o no entra o qué hago, ¿no? ¿Me entiende? Ese lugar de reposo, digámoslo, hablando espiritualmente, es el lugar donde uno se siente en casa, donde uno se siente libre, donde uno sabe que Dios tiene el control. Ese es el lugar de reposo. Esto del reposo de Dios, ¿usted sabe cuál es el origen del reposo de Dios? O el reposo en general, ¿de dónde viene eso? No, pues no nos metamos en eso que si el sábado, el domingo, que si hay que guardar el sábado, el domingo, porque eso es independiente. Pero ¿de dónde viene eso de que hay un tiempo que tiene que ser de reposo? ¿De dónde viene eso?
de la creación. ¿Se acuerda que dice la palabra que Dios hizo todo qué? En 6 días. ¿Y al séptimo día qué cosa? No, pero dice la palabra que al séptimo día descansó. Al séptimo día descansó. Entonces cualquiera podría decir, pastor, yo nunca he entendido eso. ¿Por qué? Porque dice que Dios descansó. ¿Acaso Dios se cansó o qué? Pues Dios es Dios, no se puede cansar. Lo que pasa es que acuerden lo que hemos hablado, ¿no? Cuando usted habla de descansar, descansar es ¿qué? Disfrutar, disfrutar. Eso también. Entonces, Dios creó todo en 6 días y al séptimo día, ¿qué cosa? Disfrutó a tal punto que dijo, wow, qué bueno quedó esto. ¿Eh? Decía pastor, así no dice, pero bueno, más o menos por ahí va. Qué bueno quedó todo. Entonces, descansó, reposó. Entonces, de ahí viene el asunto del reposo. ¿Cuál es la palabra que significa reposo? ¿Cuál es? El Shabbat. ¿Acuerdan? El Shabbat quiere decir reposo. Pastor, y entonces el sábado, domingo, no importa, usted quiere guardar el sábado, guarde el sábado. Nosotros guardamos el domingo, ¿por qué? Porque nos toca trabajar, es un sistema que trabaja el lunes al sábado y el domingo uno descansa. Pero realmente uno debería guardar ¿qué día para el Señor? Todos los días. Todos los días deberían ser días de ¿qué? De guardarlo para Él. Ahora sí, irá pastor, ¿ustedes quieren decir que no trabaje ningún día? No, no estoy hablando de eso. Que sean días para el Señor, que le dedique a Él, que le dé su espacio a Él, ¿no? Amén, hermanos. Amén, ¿no? Entonces, todo esto del reposo viene de allá, de la creación como tal, ¿no? Entonces, yo creo que, y no vamos a entrar en esa polémica si el sábado, ¿no? El caso es que Dios santificó un día para que nosotros, ¿qué cosa? Lo guardemos. Amén. Ahora, estamos claros, ¿no? ¿La meta cuál es? Llegar a ese lugar de reposo, de descanso. Amén. Ahora, hay cosas que a uno le impiden llegar a ese lugar de reposo y de descanso, hermanos. Y entonces vamos a ver qué dice la palabra. Quiere vayamos al libro de Hebreos, todos, para que no se me duerman ahí, para que no entren en reposo. Hay hay varios que están en demasiado reposo. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, del verso 7 al 11. Hebreos 3, 7. ¿Qué dice el título? El reposo del pueblo de Dios. Porque acuerde, ¿por qué metimos el tema del reposo? Porque el reposo es ese lugar de descanso, ¿no? Realmente donde uno puede, digamos, como calmar ese cansancio, ese desgaste, ese agotamiento, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor ahí en Hebreos, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Acuerdan de esa historia, no? La promesa de ese lugar de reposo, de esa tierra prometida, ¿era para quién? Para todo el pueblo de Dios, ¿cierto? En ese entonces, para todo el pueblo de Dios, pero nosotros sabemos que no todo el pueblo de Dios disfrutó de eso, ¿cierto? Hubo una buena generación que se quedó ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? Bueno, ahí están las razones que las está diciendo y las vamos a desmenuzar un poquito para que nos sirva a nosotros. ¿Qué es lo que hoy en día, ya sabemos en ese entonces a esa gente, pero hoy en día, qué es lo que a nosotros nos puede estar impidiendo de verdad disfrutar de ese reposo del Señor? Por más que usted sea una persona que se congrega, lee la Biblia, ora, está ahí y usted diga, no logro yo, pastor, todavía entrar en ese reposo del Señor, o sea, no lo logro. Bueno, lo primero que él dice es, porque él está haciendo el reclamo a la gente que hizo enojar al Señor, ¿no? Por la dureza de su corazón. Y entonces él les dice algo, dice, porque siempre andan, ¿qué? Vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, si hay algo que al Señor le molesta, es que la gente ande vagando en su corazón. ¿Qué es vagar? ¿Un vagabundo qué es? Una persona que va vagando por el mundo. Una persona que no sabe para dónde va, ¿no? Entonces, no vaguen en su corazón, no divaguen ahí. Por eso es que alguna vez el profeta le dijo al pueblo, hey, dejen de estar divagando, dejen de estar entre dos pensamientos, no divaguen entre dos sentimientos. O sea, si ustedes creen en Dios, pues sigan a Dios. Y si ustedes creen que Baal es su Dios, pues sigan a Baal. Pero dejen de estar ahí, que hoy sí, hoy no. Dejen de estar vagando en su corazón, hermanos. Hay que tomar
decisiones. ¿Recuerda que alguna vez les hablé de las brújulas y las veletas? Hay mucha diferencia entre una brújula y una veleta. ¿Sí saben qué es una veleta, no? ¿Acuerdan? ¿No saben? ¿Acuerdan de esas cositas que uno hacía, que uno le ponía un palito y entonces eso daba, si el viento iba para allá, iba para allá, y si el viento iba para acá, iba para acá? Que era como un molino, pero de papel, ¿no? Entonces, ¿para dónde se mueve? Para donde vaya el viento, ¿no? Eso es una veleta. La brújula no. La brújula, ¿para dónde apunta siempre? Para el norte. Así el viento vaya para cualquier lado, ¿no? Entonces, esa analogía de las brújulas y las veletas es bien importante porque nosotros, el Señor, una de las cosas que nos dice es, no divaguen en su corazón, dejen de estar vagando en su corazón como le pasó a ese pueblo que estaban vagando y que yo los llevaba, salimos de Egipto, los llevaba aquí cuando que, ay, es que tenemos sed, ¿para qué nos trajeron aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y entonces el Señor les daba agua, ¿cierto? Caminaban otros 2 pasos, ay, es que tenemos hambre, aquí no comemos carne, allá sí comíamos carne de balde. Entonces el Señor les dio codornices, ¿se acuerdan? Más adelantito otra vez lo mismo, y entonces mejor nos hubiéramos quedado allá. Entonces divagando en su corazón, divagando, un día creo, otro día no creo, si veo las cosas creo, si después no creo. Entonces no divaguen en su corazón, no sean veletas, sean brújulas, apunten siempre al objetivo. Amén, hermanos. ¿Y qué necesitamos nosotros para ser brújulas? Varias cosas, ¿no? Dice Mateo 7:25, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Si hay algo que nosotros necesitamos para no ser veletas, sino ser brújulas, es que estemos sembrados bien ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre la piedra, sobre el fundamento. Como dijo Pablo, yo como perito arquitecto ya puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Entonces tenemos que estar ahí, fundados en Cristo. Y para nosotros estar fundados en Él, tenemos que estar, ¿qué cosa? Arraigados en Él. ¿Qué es ser arraigado? Echar raíces, ¿no? Echar raíces. Y para echar raíces, ¿qué necesita un árbol para echar raíces? ¿Qué necesita un árbol para tener buenas raíces? Estar sembrado ¿dónde? Junto a corrientes de agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. Entonces tenemos que estar sembrados en la palabra para tener fundamento, para que usted siempre apunte a donde tiene que ir. Por eso Pablo decía, vea, hay cosas que yo ya hice, cosas que no hice, pero ciertamente lo que yo no hice ya no lo voy a hacer. Y lo que hice ya lo dejo atrás. ¿Por qué? Porque yo me enfoco ¿hacia dónde? Hacia mi norte, al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Amén. Pero para eso necesitamos tener fundamento, ¿no? Para ser una buena brújula, dice Hebreos, hermanos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, que leímos ahorita, dice que nos despojemos de todo peso y corramos esta carrera puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Entonces tenemos que tener un buen punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia fijo? ¿Cuál es? La palabra, ¿no? Ese es nuestro punto de referencia. Aquí nosotros podemos pesar todo. Aquí usted puede saber qué es lo que es y no es. ¿Es una verdad qué? ¿Una verdad? Absoluta, o sea, no, es inmutable, no cambia. La palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. No cambia. Entonces, para hacer buena brújula tenemos que tener un buen punto de ¿qué? De referencia, ¿no? ¿Qué más? Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces lo que tenemos nosotros es que, si tenemos la palabra profética más segura, lo que necesitamos es creer en ella. Amén. Cuando decimos creer en ella, significa tener ¿qué? Fe, ¿no? Tenemos que creer en ella, tener fe, pero no solamente tener fe y creer en ella, sino que una vez que la recibimos, una vez que ella es revelada a nosotros, tenemos que, ¿qué cosa tenemos que hacer con eso? Con esa revelación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Usarla, vivirla, aplicarla. Amén. De nada nos sirve que creamos en la palabra, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo creo que hay poder en la palabra, yo creo, pero no vivo nada de lo que está ahí. No sirve. Hay que ser oidores, pero mejor hacedores de la palabra. Amén, hermanos. Tú dices que crees, ¿sí? Amén. Entonces muéstrame tu fe. ¿Por medio de qué? De tus obras, de tu vida, de tu vivencia, los frutos. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Y ya volviendo otra vez a donde estamos, allá en el último pedacito que queda de eso que leímos ahorita en el versículo 30, en Mateo 11:30. Ya vimos, ¿no? Que el Señor dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y
y entonces van a hallar descanso para vuestra alma. Ya hablamos del descanso, ya hablamos del reposo, ya vimos que hay cosas que nos impiden alcanzar ese reposo, y una de ellas, tal vez la más delicada, es que uno vague en su corazón, que uno no defienda su fe como tal. Por eso es que dice la palabra, dice que uno tiene que confirmar su vocación. Usted dice que cree en el Señor, confírmelo. Y la mejor manera de confirmar algo es cuando uno pasa de las suposiciones o lo que uno cree a hechos, ¿no? Cosas visibles, cosas que son palpables. Y entonces el Señor dice ahí, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él vuelve y hace énfasis en que mi yugo es fácil, ¿no? Mi yugo es fácil, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué dice Él que su yugo es fácil? Porque lo pone, como les dije ahorita, en comparación con el yugo que los fariseos como tal querían imponer, que era el yugo de la ley, ¿no? Era el de sometimiento, casi que obligados y todo eso. El Señor obviamente viene con un lenguaje no autoritario, no opresivo como tal, basado en su ejemplo. Aprendan de mí, o sea, de sumisión, de obediencia, de humildad como tal, ¿no? Entonces, por eso es que a él lo mataron. Porque, claro, él vino a ofrecerle a la gente, ¿qué otra? ¿Qué cosa? ¿Otro qué? No, otro evangelio no. De lo que estamos hablando. Él dijo mi yugo. Entonces él vino a ofrecer otro qué? Otro yugo. Diferente al que la gente le imponían en ese entonces. Un yugo, ¿qué cosa? Más fácil. ¿Por qué? Porque no es porque fuera permisivo, sino que mediaba mucho el deseo, lo que la gente quisiera hacer, realmente lo que la gente quería, ¿no? ¿Usted quiere el bien para usted? Pues, o sea, me tiene que enyugarse con el Señor, pero usted ya sabe que eso es un compromiso, ya sabe lo que le espera, ¿no? Pero si usted no quiere entrar en yugo con el Señor, pues entonces simplemente no lo haga. Y ya, ¿no? Por eso es que el Señor le decía a los apóstoles, ¿qué cosa? Vayan allá y anuncien el reino de Dios. Y si alguien no quiere, sacudan el polvo de sus pies y vayan para otro lado. Porque habrá otra gente que sí quiera. Amén. Amén, hermanos. Entonces, obviamente, ese yugo que el Señor nos daba, pues era más fácil de llevar, incluso porque mediaba una decisión personal de entrar en una relación con Él. Entonces, cuando uno decide voluntariamente, como lo mismo que decía Pablo allá en Romanos 12, que decía que nosotros deberíamos ofrecernos como un sacrificio vivo, con un culto, ¿qué cosa? Un culto racional, es decir, que uno realmente quiera hacerlo. Cuando uno entra en una relación con Cristo, porque realmente uno quiere tener esa relación, el yugo es fácil. ¿Cuándo el yugo viene a ser complicado? Cuando uno quiere llevar una vida cristiana sin ser cristiano. Ahora sí diré, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, yo conozco mucha gente que se congrega en las iglesias, que hasta sirven, pero no son cristianos. Dice, ¿cómo va a ser eso, pastor? De todo hay en la viña del Señor. ¿Y cómo sabe usted que no son cristianos, pastor? Porque no han nacido de nuevo. Porque no han perdonado, porque sigue habiendo amargura en su corazón. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Porque se les ve. ¿Y cómo se les ve, pastor? Porque de la abundancia del corazón el cuerpo responde. Porque un corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosea el rostro. Entonces un corazón amargado afeja un rostro. Amén. Esa es una realidad, ¿no? Es una realidad. Amén, hermanos. Bien, nada más termino con este versículo, hermanos, que está en Mateo 25, 21. Mateo 25, 21, que era lo que yo les decía ahorita, de que hay mucha gente que quiere disfrutar de los beneficios de la cruz, pero no quiere subirse a la cruz. Que quiere, obviamente, el sosiego, el descanso del Señor, pero no quieren venir a Él, como estábamos hablando ahora, ¿no? Que quieren disfrutar de una tierra prometida, pero no están dispuestos a conquistar tierras. Es que, pastor, yo estoy muy viejo para eso. Bueno, el Señor le dijo a Josué, tú estás viejo, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar, ¿no? Entonces no es cuestión de edad, ¿no? Pastor, pero es que yo estoy muy joven. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que nadie ponga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud, sino más bien sé ejemplo entre la gente que te rodea. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras excusas hay? Todas las que ustedes quieran. Pero bueno, el caso es que el Señor dice en Mateo 25, 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. ¿Dónde? En el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo alguna vez vi un video que obviamente de esos que ponen en internet, pero que uno sabe que, bueno, aunque eso no puede ser real, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo
Mira, yo ya peleé la buena batalla, ¿no? Ya la peleé. ¿Y sabes qué? La gané. Ya la peleé y la gané. Por lo demás, a mí lo único que me espera, o me he guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, que no solamente es para mí, sino para todos los que anhelan su venida. Entonces vi un video una vez que recreando ese espacio donde estaba Pedro después Pedro no, Pablo después de haber dicho eso, entonces él comenzó a entrar así como en esas películas que ponen esa luz y entran ahí, va entrando y lo estaba esperando Jesús, digámoslo allá con la corona, ¿no? Y decía, uy, eso debe ser tremendo, ¿no? O sea, yo decía, pastor, eso no es muy fantasioso. No, puede ser verdad, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O cuántas veces no vivimos nosotros con ese cuento de que a uno lo recibía San Pedro en el cielo con un manojo de llaves ahí? ¿Cuántas veces no crecimos con ese cuento? Tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no, hermanos? Pero para eso hay que pelearla, hay que lucharla, ¿no? O sea, no es gratis como tal. No se vale, hermanos, nada más cerrando lo que estamos hablando, no se vale, o sea, yo sé que les dije ahorita que se vale estar cansado y todo eso, pero no se vale permanecer en ese estado, ¿no? El mismo Pablo lo dijo, yo sé que mi cuerpo se desgasta porque nos hacemos viejos, amén. Nadie dijo amén, pero nos hacemos viejos, nos desgastamos. El tema es aquí, ¿no? Aquí no se vale cansarse, no se vale. O sea, y si usted siente que le faltan las fuerzas, ven a mí, dice el Señor, ven a mí. Y entonces Él va a multiplicar tus fuerzas como qué, como las del búfalo. Y entonces, como, siguiendo ese versículo, ¿cómo nos va a multiplicar las fuerzas? Dice que vamos a ser ungidos, ¿con qué? Con aceite fresco. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, la unción, o sea, ungido con el Espíritu, con aceite fresco. Amén, hermanos. Es que esa es toda una prédica, ¿no? De por qué los pastores le echan aceite a las ovejas. ¿Recuerda? Señor es mi pastor, con aceite me unge. O sea, los pastores en lo natural le echan aceite a las ovejas en la cabeza. ¿Para qué? Para que no se le paren las moscas y todo eso que ellas hacen nidos ahí. Entonces, le protegen la cabeza. Entonces, nosotros seremos ungidos, digámoslo, con aceite. Es decir, la palabra es la que nos protege a nosotros de cualquier cosa. Porque aquí, acuérdense que esto es una batalla, ¿qué? Es una guerra espiritual que se lleva a cabo aquí y aquí la ganamos o aquí la perdemos, ¿no? Entonces, aquí en la mente no se vale, al mejor estilo de los de Babilonia, no se vale perder las fuerzas, no se vale dejar de luchar, sino que más bien como los valientes de Jehová, como los valientes de Dios, que están dispuestos a lo que sea por darle a su rey lo que el rey quiere. ¿Acuerden? Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por la linda oportunidad que hemos tenido de todos. En algún momento hemos sentido cansancio físico, cansancio emocional. Hemos sentido que las fuerzas no nos dan, pero gracias, Señor, por todas las herramientas que nos has dado, todos los ejemplos, todos los caminos, todo a lo que podemos echar mano, Señor, para lidiar con todos esos estados de ánimo, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias. Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano, ahí está al alcance, echa mano de ella, porque de parte de Dios no hay problema. El asunto es que hay muchas personas que no quieren atender esa invitación de vengan a mí, vengan a mí. Pero gracias te damos, Señor, porque en algún momento muchos, haciendo caso a esa invitación, tomamos la sabia decisión de venir a ti, Señor. Y hoy seguimos en la lucha, Señor, seguimos peleando la buena batalla, Señor. Que sabemos que es una batalla que durará hasta cuándo, hasta que estemos en tu presencia, Señor. Así como dijo Pablo, solo me espera la corona, nada más porque ya gané la batalla, ya la peleé y ya la gané. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por prepararnos, que para eso es que has dejado tu palabra, para que todos seamos enteramente preparados, Señor. Gracias te damos. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en esta iglesia, aquí o ahí en el video, que usted hoy entendió varias cosas, ¿no? Ya usted entendió hoy que ese cansancio, ese agotamiento, ese desánimo, esas ganas de no luchar, ya usted hoy entendió que usted está peleando una batalla solo o sola. Usted no tiene por qué pelearla, ¿no? No estoy queriendo decir que si usted viene a los pies de Cristo sus problemas se van a desaparecer, no. Pero el Señor dice que con Él la carga va a ser más liviana. No es que va a desaparecer,
sino que va a ser más liviana, ¿me entiende? Pero hay una cuota de responsabilidad en cada uno, de que uno, la clave está en ese, vengan a mí. ¿Ese es el caso suyo? Una vida de desorden, una vida de engaño, una vida de desesperanza, una vida que te consume. Venga al Señor, dele la oportunidad a que Él entre en su vida y que Él pueda hacer su obra en la medida en que usted se ponga en las manos de Él. Si es el caso suyo, ahí donde está, hombre o mujer, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que no tengo por qué pelear esta batalla solo, Señor, cuando tú me ofreces todo. Me ofreces las armas, las herramientas, pero sobre todo tu presencia, Señor, para que yo pueda lidiar con esto, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, Señor. Y a medida que yo te conozca, yo sé que te voy a amar, Señor. Y a medida que te ame, yo sé que te voy a empezar a servir, Señor. Y a medida que te sirva, Señor, voy a empezar a hacer para ti lo que tú anhelas de mí, que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Y no solamente eso, sino que yo pueda ser un testimonio vivo para todos aquellos que me han conocido antes y puedan saber que hay poder en tu palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si hizo la oración, felicitarle. Una decisión muy importante, de vida o muerte, ¿no? Estamos hablando de que es una decisión en lo temporal, pero que trasciende a la eternidad, ¿no? Pero no se quede ahí, siempre insistimos en eso, no se quede ahí. Usted ya tomó la sabia decisión de pasar de muerte a vida, pero para que usted se mantenga vivo, necesita alimentarse de la vida. Aquí está el pan de vida, la palabra del Señor. Entonces, busque una iglesia en la que usted pueda ser instruido, instruida, que usted pueda crecer espiritualmente, que usted pueda ser fundamentado, fundamentada sobre la roca y usted pueda de ahí en adelante comenzar a sobreedificar en su vivencia, en su testimonio, en su crecimiento espiritual. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche, ahí nos vamos a conectar, como todos los domingos con Milena. Usted puede entrar por la radio normal, 105.9 FM, Radio Urbano, o en urbano106.com, radio en vivo, y ahí te puede conectar al programa. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.